Sergio abrió los ojos a las 6:30 de la mañana, como de costumbre, sin despertador, guiado por el reloj interno que había desarrollado tras años de rutina monótona. Tras la ventana se alzaba un amanecer gris y desalentador, y a través de las finas cortinas se filtraba una luz tenue. En algún lugar abajo, en la avenida, ya rugían los primeros coches, camiones que se apresuraban a repartir mercancías por las tiendas, autobuses con pasajeros somnolientos. El sonido le resultaba familiar, casi tranquilizador. La ciudad despertaba, como había despertado cada mañana durante los últimos 15 años. Natalia yacía de espaldas a él, tapada hasta las orejas con la pesada manta azul. Su cabello castaño se desparramaba sobre la almohada, su respiración era regular y profunda. Sergio sabía que no dormía, lo percibía por la tensión apenas perceptible en sus hombros, por cómo respiraba demasiado uniformemente. Pero fingía no darse cuenta. Hacía tiempo que entre ellos se había establecido un acuerdo silencioso: no hablar por las mañanas, no perturbar la frágil paz que cada uno construía a su alrededor. Se levantó con cuidado, procurando no hacer crujir los muelles del viejo colchón, sin encender la luz. Los pies encontraron automáticamente las zapatillas de casa, colocadas en paralelo junto a la cama. En la penumbra recorrió el pasillo pasando por las habitaciones de los niños. Tras la puerta de Iván había silencio. María Segaramente ya no dormía, pero permanecía con el móvil bajo la manta. En el baño se lavó como de costumbre con agua fría, que acabó de disipar los restos de sueño. Se cepilló los dientes con el viejo cepillo de cerdas deshilachadas. En el espejo se reflejó un rostro familiar. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas durante el último año. En las sienes había aparecido alguna cana. 43 años, una edad en la que un hombre debería estar en la plenitud de sus fuerzas, pero Sergio se sentía cansado incluso antes de que comenzara el día. En la cocina puso a hervir la vieja tetera de aluminio, que Natalia llevaba varios años queriendo cambiar por una eléctrica. Sacó pan de la raída panera de madera. La barra era de ayer, pero aún no estaba dura. La mantequilla en el frigorífico estaba sólida, se había olvidado de sacarla por la noche. Jamón de York, el más barato, el que Natalia compraba en el Mercadona con descuento. Papá, ¿ya te has levantado? Iván apareció en la puerta con el pijama de rayas, que le había quedado pequeño. Los pantalones terminaban por encima de los tobillos. El pelo se le erizaba en todas las direcciones, haciendo que el niño de 12 años pareciera un gorrión. Los ojos somnolientos, pero en ellos ya se leía ansiedad. Aún es temprano. Vete a dormir una horita más, dijo Sergio. No puedo. Pronto tengo matemáticas, un examen. Iván se frotó los ojos con el puño, como un niño pequeño. Estuve toda la tarde preparándome, pero aún tengo miedo. Sergio se sirvió té en una taza grande con el asa desportillada, que llevaba usando unos 10 años. El té estaba caliente y fuerte, como le gustaba a su padre. ¿Estás preparado para el examen? No lo sé. Los ejercicios los resuelvo bien, pero no me salen los problemas. Sobre todo los de movimiento. Los de trenes y velocidades me lían. Iván se sentó en el taburete junto a su padre, balanceando las piernas. Sergio veía que el hijo estaba nervioso, se mordía los labios, manoseaba un botón del pijama. Te ayudo después del trabajo. Los repasaremos juntos. ¿Tú te acuerdas de cómo resolverlos? Si hay fórmulas y eso. Me acuerdo. En el colegio sacaba notables en matemáticas. Iván asintió aliviado y se dirigió arrastrando los pies de vuelta a su habitación, rozando las zapatillas contra el linóleo. Sergio terminó el té, sintiendo como el líquido caliente se extendía con calidez por el pecho. Cogió la chaqueta del gancho del recibidor. La chaqueta era vieja, vaquera, comprada antes de la crisis. Se había desgastado en los codos, pero seguía sirviendo. En la calle soplaba un viento fresco que se colaba bajo la chaqueta y le hacía encogerse. Olía a otoño, a hojas húmedas que los barrenderos aún no habían recogido, y a gases de escape del flujo interminable de coches. El cielo estaba cubierto de nubes grises que prometían lluvia para el mediodía. La parada del autobús era un lugar familiar donde Sergio se pasaba media hora cada mañana y cada tarde desde hacía 8 años. A su lado estaban otros como él, albañiles, mozos de almacén, dependientas del centro comercial cercano. Todos callaban, se abrigaban con las chaquetas, miraban la carretera esperando el transporte. El autobús llegó a los 15 minutos, una vieja furgoneta que traqueteaba en cada bache. Sergio se sentó junto a la ventanilla, en su sitio habitual de la tercera fila, mirando las casas que pasaban.
Bloques de pisos de 9 plantas construidos en los años 70, tiendas en las plantas bajas, parques infantiles con la pintura desconchada en los columpios. Junto a él dormitaba un hombre con mono azul de trabajo con una placa de gas natural, sujetando fuertemente un termo metálico. El trayecto hasta la obra duraba 40 minutos. Sergio tenía tiempo para pensar en el día que le esperaba, en los niños, en que habría que arreglar el grifo del baño que llevaba una semana goteando. En que pronto empezaría la temporada de calefacción y los radiadores del piso calentaban mal. En las facturas que llegaban cada mes y se hacían cada vez mayores. En la obra ya funcionaba la hormigonera, vieja pero fiable. Su zumbido monótono se oía desde una manzana de distancia. El capataz Miguelito, hombre de unos 50 años con barba gris y ojos siempre entornados, fumaba junto a la caseta de obra Ducados, los únicos cigarrillos que había fumado en toda su vida. Vio a Sergio y le saludó con la mano. Puntual, Sergio. Hoy hormigonamos la tercera planta. Ya he pedido el hormigón, lo traerán a las 10. ¿Está lista la armadura? Sergio sacó de la bolsa los guantes de trabajo, gastados pero aún resistentes. Ayer terminaron de atar. Pero vuelve a comprobarlo, ya sabes cómo trabajan los jóvenes. Tienen prisa, y luego hay que rehacerlo. Miguelito dio una calada y tiró la colilla en una lata que servía de cenicero. Desde la caseta llegaba olor a té fuerte y el sonido de la radio que retransmitía las noticias matutinas. Sergio se puso el casco amarillo de plástico y se dirigió a la escalera metálica que conducía a la tercera planta. Los peldaños resbalaban por el rocío matutino, el pasamanos estaba frío. Arriba el viento era más fuerte, calaba hasta los huesos y le obligaba a abrocharse la chaqueta hasta el cuello. El trabajo comenzó como siempre, pausado, sin prisas. Primero comprobó la armadura, las barras metálicas estaban bien atadas, se respetaba la distancia entre ellas. Luego ayudó a colocar el encofrado, tableros de madera que sujetarían el hormigón mientras no se endureciera. A las 10 llegó el camión hormigonera. El hormigonado es trabajo pesado. El hormigón pesa, la manguera de la hormigonera es rígida, hay que sujetarla entre dos, dirigirla donde hace falta. Sergio trabajó con Víctor, un chico joven de unos 25 años que había llegado a la obra hacía medio año después de la mili. Fuerte, robusto, pero aún inexperto. Al mediodía Sergio estaba tan cansado que le dolía la espalda de estar constantemente agachándose y levantando peso. Las manos en los guantes habían sudado, pero no podía quitárselos, el hormigón corroe la piel. En los hombros le dolía de haber sujetado la pesada manguera durante varias horas seguidas. A la 1 del mediodía, cuando sonó la sirena del descanso, Sergio bajó a la caseta y sacó de la bolsa el paquete con la comida. Bocadillos que había preparado Natalia, pan, jamón, una rodaja de tomate, una hoja de lechuga. Siempre igual, sin imaginación, pero sustancioso. Los acompañó con té fuerte del termo que había comprado hacía 5 años y que aún conservaba el calor. En la mesa de al lado se sentaban Miguelito y el ingeniero jefe de la obra, discutiendo los planes para la semana siguiente. Hablaban de que había que acelerar, el cliente tenía prisa, quería entregar la casa antes del invierno. De que faltaban materiales y los precios subían cada mes. Sergio, ¿te quedas hoy? Preguntó Miguelito cuando se fue el ingeniero. Hay que poner tabiques en la nueva sección. Han traído pladur, pero hacen falta manos. ¿Hasta qué hora? Sergio terminó el té, sintiendo como el cansancio poco a poco retrocedía. Hasta las 9 como mucho. Hay mucho trabajo, pero no es crítico. Te pago como hora y media extra, ya sabes que no engaño. Sergio reflexionó, hizo cuentas mentalmente del presupuesto familiar. El dinero nunca sobraba, sobre todo ahora que Iván había crecido y se le habían quedado pequeñas todas las chaquetas y María necesitaba dinero para un profesor particular de inglés. Y en casa de todas formas no había más que un programa de televisión tras otro, conversaciones sobre nada. De acuerdo. Me quedo. Miguelito asintió aliviado y se fue a resolver asuntos con los proveedores, llamar, acordar entregas, regatear cada céntimo. Sergio sacó del bolsillo el viejo móvil de teclas, marcó el número de casa. Dígame. Contestó Natalia. La voz cansada, pero profesional, seguramente había estado hablando con clientes todo el día. Me retraso hasta las 9. Tabiques, horas extra. Entendido. Te dejo la cena en el frigorífico. La calientas en el microondas. ¿Cómo están los niños?
María en clases extraescolares de literatura, Iván en casa. Haciendo deberes. Bien. Nos vemos esta noche. Se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Natalia no preguntó cuánto pagarían por las horas extra, no se interesó por si sería duro trabajar tantas horas seguidas, si tendría fuerzas suficientes. Simplemente tomó nota, como llevaba años tomando nota de todas sus decisiones sobre el trabajo. Antes esto le molestaba, ahora se había acostumbrado. Al final del día a Sergio le empezó a punzar la espalda de sostener constantemente las pesadas placas por encima de la cabeza. Los brazos se le habían entumecido, le dolían los hombros. Pero Miguelito quedó satisfecho con el ritmo. A las 9 de la noche Sergio salió de la obra cansado, sucio, cubierto de polvo de construcción que se le había metido en el pelo, bajo las uñas, en los pliegues de la ropa. Le dolían las manos de sostener constantemente las pesadas placas de pladur, aún le zumbaban los oídos por el sonido monótono del taladro y el atornillador. Pero en el bolsillo llevaba un billete, la paga extra por las horas de más. El viaje de vuelta le pareció más largo. En el autobús hacía calor, olía a sudor y a colonia barata. Sergio iba sentado, apoyado en la ventanilla, mirando la ciudad nocturna, ventanas iluminadas en las casas donde la gente cenaba, veía la televisión, ayudaba a los niños con los deberes. Vida normal que fluía por su cauce. En casa había luz solo en la cocina, la cálida luz amarilla bajo la pantalla que Natalia había comprado en el primer año de su matrimonio. Estaba sentada a la mesa con el portátil blanco, tecleando algo rápidamente, parándose de vez en cuando para pensar. El pelo recogido en un moño descuidado, gafas de leer en la nariz. Le vio y cerró la tapa del portátil. ¿Cómo ha ido el trabajo?, preguntó, observando su ropa polvorienta y su cara cansada. Bien. Cansado, claro. La cena está en el microondas. Trigo sarraceno con pollo. Caliéntalo 2 minutos. Sergio abrió la puerta del microondas blanco, comprado a plazos hacía 3 años. Allí había un plato familiar con la cena, gachas de trigo sarraceno, un trozo de pollo frito. Comida casera, familiar. ¿Los niños ya duermen?, preguntó, sentándose frente a su mujer en la vieja mesa de cocina cubierta con un hule de florecitas. Iván se acostó hace 1 hora. Primero estuvo mucho rato haciendo deberes, luego leyendo. María aún no ha vuelto de las extraescolares. ¿Dónde está tan tarde? En casa de Nastia Smirnova. Se preparan para el examen de literatura. Mañana tienen que entregar una redacción sobre Eugenio Onegin. El microondas pitó. Sergio sacó el plato caliente, cogió un tenedor del escurridor. La comida olía a hogar, estaba sabrosa después del día duro. Natalia volvió a abrir el portátil, pero no tecleaba, simplemente miraba la pantalla, haciendo clic con el ratón de vez en cuando. ¿Hay clientes nuevos?, preguntó él. Algunas opciones interesantes. Mañana enseño un piso a una pareja joven, Máximo y Katia, él tiene 28 años, ella 25. Quieren un piso de 2 habitaciones. ¿Buscaban en nuestro barrio? No, más cerca del centro. Allí es más caro, pero también la comisión es mayor. Sergio terminó el té de la misma taza en la que había bebido por la mañana, puso los platos en el fregadero. Natalia no le miraba, los dedos corrían rápidamente por el teclado, contestaba mensajes en los chats, actualizaba anuncios en webs inmobiliarias. En el dormitorio encendió el viejo televisor, comprado antes del nacimiento de María, cambió de canal con el mando a distancia de botones pegados con cinta adhesiva. Un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid, las noticias de la noche con los resúmenes habituales de política y economía, publicidad de bancos y detergentes. Se quedó en el canal deportivo, donde daban un resumen del Mundial. Natalia llegó al dormitorio media hora después, cuando él ya empezaba a adormilarse con la voz monótona del comentarista. Se acostó en su lado de la cama, en el borde, como siempre. No hablaron, cada uno estaba ocupado con sus pensamientos. Sergio miraba el resumen de partidos de fútbol, ella leía algo en el móvil, tecleando de vez en cuando respuestas cortas. A las 11 menos cuarto apagó el televisor, cansado del parpadeo de imágenes y sonidos. Natalia aún tecleaba mensajes a alguien, la pantalla brillaba en la penumbra del dormitorio con luz fría azulada. Los dedos se movían rápidamente por el teclado virtual. Buenas noches, dijo él, volviéndose de lado. Buenas noches, contestó ella, sin apartar la vista del móvil.
Siguió escribiéndose unos 10 minutos más, luego guardó el teléfono bajo la almohada y se volvió hacia la pared. Sergio ya empezaba a sumirse en el sueño cuando oyó la vibración familiar. Natalia cogió rápidamente el teléfono, leyó algo iluminándose la cara con la pantalla, y volvió a esconder el aparato. El sueño no llegó enseguida. Sergio yacía escuchando la respiración de su mujer, el ruido lejano de los coches tras la ventana, como crujía la vieja casa. Pensaba en el día siguiente, en que había que ayudar a Iván con los problemas, en que era hora de cambiar los neumáticos de invierno del coche. En las pequeñeces de las que constaba su vida. Por la mañana todo se repitió desde el principio, como un mecanismo en marcha. Levantarse a las 6:30 por el reloj interno, desayuno en soledad en la mesa de la cocina, autobús al trabajo en medio de una multitud como él. Solo que Iván no salió de su habitación, durmió hasta el último momento, reuniendo fuerzas antes del día escolar. Natalia desayunaba en bata de felpa azul marino que llevaba ya el tercer año, bebía café instantáneo Nescafé de la misma taza y al mismo tiempo miraba el móvil. La pantalla se reflejaba en los cristales de las gafas, creando reflejos extraños. Cuando Sergio se disponía a irse al trabajo, poniéndose la chaqueta y comprobando los bolsillos, ella ni siquiera levantó la cabeza del aparato. Hasta luego, dijo él, subiéndose la cremallera. Hasta luego, contestó ella mecánicamente, sin apartar la vista de la pantalla donde parpadeaban mensajes, fotos de pisos, números. En la obra había notablemente menos trabajo que ayer. Sergio ayudó a los electricistas de la brigada vecina a tender cables en tubos corrugados por los orificios técnicos, luego enlució las zonas irregulares de las paredes con mortero de cemento. Al mediodía había terminado todos los trabajos principales que tenía planeados para el día. Hoy puedes irte antes, dijo Miguelito, anotando algo en el blog. Mañana traerán estructuras metálicas para la cuarta planta, entonces habrá más trabajo. Hoy puedes descansar. Sergio aceptó agradecido. A las 4 de la tarde ya subía por la escalera familiar al quinto piso de su bloque de 9 plantas. Natalia aún no había vuelto del trabajo, los niños tampoco estaban, en el piso reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Se duchó con agua caliente, quitándose el polvo de construcción y el cansancio del día pasado, se cambió de ropa, unos vaqueros viejos y una camiseta suave. En la cocina abrió el frigorífico, comprobando que se podía preparar para cenar para la familia. En el frigorífico había muslos de pollo, patatas en una red, zanahorias, cebollas. Peló las patatas. Llenando el fregadero de agua fría, puso una olla en el fogón de gas. Troceó el pollo en porciones, lo saló, lo salpimentó, lo frió en la sartén hasta que quedó dorado. El olor de la carne frita llenó la cocina, haciéndola aún más hogareña y acogedora. El primero en llegar fue Iván, como siempre dando un portazo. Tiró la pesada mochila del colegio en el recibidor, junto a los zapatos, pasó a la cocina olfateando. «Papá, ¿a qué huele tan rico?», preguntó, mirando en la sartén. «Preparo la cena para todos». «¿Cómo ha ido el cole? ¿Qué tal el examen?». «Bien, creo. Me parece que lo he resuelto todo correctamente. Los problemas no eran tan difíciles como me temía». «Muy bien. Siéntate a la mesa, come algo. Seguro que tienes hambre». Iván se lavó las manos con jabón, se sentó a la mesa en su sitio de siempre. Sergio le puso una generosa ración de pollo frito con puré de patatas que había quedado esponjoso y tierno. El hijo comió con apetito de muchacho sano en crecimiento, entre bocado y bocado contaba cosas del colegio, qué asignaturas habían sido interesantes, que habían mandado para casa, cómo iban las cosas a los compañeros de clase. «¿Dónde está mamá ahora?», preguntó Iván, limpiándose la boca con una servilleta de papel. «En el trabajo. Enseñando pisos a clientes. Llegará tarde, como siempre». «¿Y Marita dónde está?». «También se retrasa. En clases extraescolares o con amigas». Cenaron los dos solos, hablando del colegio, los amigos, los planes para el fin de semana. Iván fregó su plato y su taza, como le había enseñado mamá, guardó el pan en la panera, se fue a su habitación a hacer los deberes. Sergio se quedó en la cocina, terminando el té y disfrutando de los raros minutos de tranquilidad. A las 7 de la tarde volvió María, una chica alta y esbelta de 16 años, muy parecida a su madre a esa edad. Saludó a su padre con un gesto silencioso, se quitó la chaqueta, pasó directamente a su habitación. Sergio esperó unos minutos, luego llamó a la puerta.
Marita, ¿vas a cenar? He hecho pollo, tu favorito. No tengo hambre ahora, papá. Luego comeré algo, contestó desde detrás de la puerta. ¿Cómo van las cosas en el instituto? ¿Qué tal las clases extraescolares? ¿Todo bien? Solo estoy cansada. No hubo más conversación, aunque Sergio se quedó un rato más junto a la puerta, esperando que la hija acabara saliendo. Pero María puso música más alta y no respondió a más intentos de iniciar una charla. Últimamente se encerraba en sí misma cada vez más, prefiriendo la comunicación con las amigas y el mundo virtual a las conversaciones familiares. Natalia volvió a casa a las 8:30, cuando fuera ya había oscurecido del todo. Parecía cansada, pero contenta, en los ojos se leía satisfacción por un día bien aprovechado. ¿Cómo ha ido el trabajo?, preguntó Sergio, ayudándola a quitarse el abrigo. Muy bien. He vendido un piso a esos jóvenes de los que te hablé. Un 3 habitaciones en Arturo Soria. Sale una buena comisión, suficiente para zapatos de invierno nuevos para los niños. Eso es estupendo. Me alegro por ti. ¿Y tú por qué estás tan temprano en casa? Normalmente a esta hora aún estás trabajando. Había poco trabajo en la obra. Miguelito me dejó salir a las 4. Decidí preparar la cena para la familia. Natalia se calentó una ración de cena en el microondas, se sentó a la mesa frente a su marido. Pero incluso mientras comían no se separaba del móvil, lo sacaba cada pocos minutos, leía mensajes nuevos, tecleaba respuestas rápidas. Los dedos se movían por la pantalla con velocidad profesional. Sergio encendió la pequeña televisión de la cocina, vio las noticias de la noche. Hablaban de la subida de precios de los alimentos, de problemas en la economía, de logros deportivos de los atletas españoles. Información habitual que cada día se derramaba desde las pantallas a millones de hogares. ¿Mañana también llegarás tarde del trabajo?, preguntó durante la pausa publicitaria. Posiblemente incluso más tarde que hoy. Tengo que reunirme con otros clientes, la familia Pérez. Quieren vender sus 3 habitaciones en el barrio viejo, comprar 2 pisos de una habitación para los hijos mayores. Entiendo. Seguro que es un esquema complicado. Sí, habrá que liarse mucho con papeles. Pero si todo sale bien, la comisión será muy buena. Ya no hablaron más esa noche. Natalia cenó rápidamente, agradeció la comida preparada y se fue al dormitorio. Allí tenía su rincón de trabajo con el ordenador, donde procesaba fotos de pisos, ponía anuncios, mantenía correspondencia con clientes. Sergio se quedó en la cocina una hora más, terminando el té frío y pensando en el día pasado. Por la ventana parpadeaban las luces de los coches que pasaban, en algún lugar lejano sonaba música, seguramente los vecinos tenían fiesta. Una noche normal en una familia normal. Cuando llegó al dormitorio hacia las 11, Natalia ya estaba acostada, pero no dormía. Tenía el móvil en las manos, leyendo atentamente algo en la pantalla. Al ver a su marido, guardó rápidamente el aparato bajo la almohada. Buenas noches, dijo ella, sin mirarle. Buenas noches, contestó Sergio. Natalia se volvió hacia la pared, se tapó hasta la barbilla con la manta. Pero incluso durmiendo no soltaba el teléfono de las manos, lo apretaba fuerte, como si temiera perder algo muy importante. Pasaron otras 2 semanas desde que entre Sergio y Natalia se abrió un abismo invisible de silencio. Él empezó a notar que su mujer le contestaba con monosílabos incluso a las preguntas domésticas más simples. Cuando preguntaba por los planes del fin de semana, ella o se encogía de hombros evitando la mirada directa, o decía algo indefinido, difuso, como si ella misma no supiera exactamente a qué se iba a dedicar. ¿Y si el sábado vamos a algún sitio toda la familia?, propuso durante la cena del jueves, cuando tras la ventana ya había oscurecido y en la cocina brillaba la lámpara acogedora. Hace mucho que no salimos todos juntos. Al museo, por ejemplo, o al parque. Los niños os echan de menos. Aún no lo sé, contestó Natalia, sin levantar la vista del plato de ensalada griega. Puede que tenga que enseñar pisos. ¿Qué pisos? Si el sábado es día libre. La gente trabaja de lunes a viernes de mañana a noche, como tú. Los pisos solo pueden verlos los fines de semana. Es la especificidad del trabajo de agente inmobiliario, el cliente siempre tiene razón. La voz sonaba uniforme, profesional, como si se lo estuviera explicando a un desconocido, y no al marido con quien había vivido 18 años.
Natalia terminó la ensalada metódicamente, cada trozo de tomate y pepino se levantó de la mesa con la misma precisión profesional. Cogió el móvil, que ahora siempre estaba junto al plato, como un cubierto adicional. ¿Y el domingo? No se rindió Sergio, mirando cómo su mujer comprobaba los mensajes. ¿Quizá al menos media jornada la pasemos juntos? Ya veremos cómo salgan las cosas, le lanzó por encima del hombro, ya dirigiéndose hacia la salida de la cocina. Todo depende de las circunstancias. Se fue al dormitorio llevándose consigo la atmósfera de distanciamiento y algún tipo de ocupación interior. Al cabo de un minuto se oyó desde allí su voz, hablaba por teléfono con alguien, en voz baja pero con emoción. Sergio aguzó el oído y solo distinguió palabras sueltas que llegaban a través de la puerta entreabierta: documentos, mañana sin falta, ahora no puedo, ¿me entiendes? Las entonaciones eran suaves, cariñosas, como hacía tiempo que no hablaba con él. María estaba sentada frente a su padre en esa misma mesa donde no hacía mucho se celebraban cenas familiares con conversaciones animadas. Ahora la chica de 16 años removía silenciosamente con el tenedor las patatas frías, claramente sin intención de comérselas. El rostro pensativo, los ojos ausentes, estaba allí físicamente, pero con el pensamiento vagaba en algún lugar lejano. Marita, ¿cómo van las cosas en el instituto? Intentó entablar conversación Sergio. ¿Cómo ha ido el día? ¿Ha habido algo interesante? Bien, contestó la hija, sin levantar la cabeza. La voz indiferente, como la de una persona a quien han despertado en plena noche. ¿Y qué estudiáis nuevo en las clases? ¿En literatura, por ejemplo, o en historia? Cosas variadas, contestó aún más brevemente María. La hija también se levantó de la mesa sin haberse comido la mitad de la ración. Llevó cuidadosamente el plato al fregadero. Lo enjuagó con agua fría, lo puso en el escurridor. Los movimientos precisos pero mecánicos, evidentemente pensaba en algo suyo. Sergio se quedó en la mesa completamente solo, rodeado de platos a medio comer y del silencio que flotaba en el aire. Desde la habitación infantil de Iván llegaban sonidos, el muchacho jugaba solo, se oía cómo construía algo concentradamente con el mecano, comentando de vez en cuando sus acciones en voz baja. Aquí pondré la torre, y aquí habrá un puente, masculaba consigo mismo. El niño de 12 años cada vez jugaba más solo, ya que la comunicación familiar se reducía al mínimo. Al día siguiente Sergio volvió del trabajo a la hora habitual, a las 6:30 de la tarde, cansado, pero no más de lo normal. Subió por la escalera familiar al 5.º piso, abrió la puerta con la llave. En el piso reinaba el silencio, no se oía ni televisión, ni música, ni conversaciones. No había nadie en casa. En la mesa de la cocina, sujeta con el salero, había una nota de Natalia escrita con la letra familiar en una hoja del blog: he salido a una reunión con clientes importantes. La cena está en el frigorífico, croquetas con arroz. Caliéntalo en el microondas. Volveré tarde, no me esperes. Nati. Calentó la comida preparada de antemano, cenó en completa soledad en la gran mesa familiar pensada para 4 personas. Encendió la televisión de la cocina, daban un programa de noticias, luego alguna serie, pero las tramas no le enganchaban, se deslizaban al margen de la conciencia. Los pensamientos volvían a su mujer, a sus cada vez más frecuentes retrasos en el trabajo, a cómo habían cambiado sus maneras y costumbres. A las 9 de la noche llegó María, entró silenciosamente, como una sombra, saludó a su padre con un gesto. El rostro concentrado, incluso un poco tenso. Se quitó la mochila del instituto, la chaqueta, pasó directamente a su habitación. A las 10 volvió Iván con amigos del patio, ruidoso, colorado por los juegos nocturnos de fútbol, lleno de impresiones. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó, mirando a la cocina y esperando evidentemente ver la mesa puesta y la cena casera. «En el trabajo, hijo». «Se reúne con clientes», contestó Sergio, ayudando al muchacho a calentar la comida. «¿Otra vez?». En la voz de Iván sonó decepción. «Ahora se retrasa cada día». «Sí, ahora tiene mucho trabajo. Periodo difícil en el negocio». Pero para sus adentros Sergio pensaba lo mismo que su hijo. Antes estos retrasos ocurrían raramente, en casos excepcionales. Ahora se habían vuelto regulares, casi diarios. Natalia volvió a las 10:30 de la noche, cuando los niños ya dormían y Sergio leía en la cama una novela policíaca comprada en el kiosco. Parecía sorprendentemente fresca y animada, nada como una persona después de un duro día de trabajo de 10 horas.
El pelo cuidadosamente peinado, el maquillaje ligero sin correrse, en el aire flotaba el olor tenue de un perfume desconocido, no el que había comprado los últimos años. ¿Cómo ha ido la reunión con los clientes?, preguntó Sergio, dejando el libro y mirando atentamente a su mujer. Muy bien, productiva, contestó, desvistiéndose y colgando la ropa en el armario. Hemos quedado para mañana otra vez. Hay que discutir los detalles del trato. ¿Con los mismos clientes? ¿2 días seguidos? Sí, exactamente con ellos. Será un trato complicado, muchos matices y escollos. Hay que repasarlo todo cuidadosamente. Natalia pasó al baño y estuvo allí mucho tiempo, se oía cómo corría el agua, cómo se cepillaba los dientes, se duchaba. Cuando volvió al dormitorio ya en camisón, se acostó inmediatamente y se volvió hacia la pared. Sergio aún intentó leer, pero su mujer callaba, no mostraba ganas de hablar, de compartir las impresiones del día. El fin de semana Natalia efectivamente se fue a las llamadas visitas de pisos. El sábado por la mañana se arregló cuidadosamente, como para una reunión de trabajo importante. Se puso la mejor blusa, se peinó cuidadosamente, cogió la carpeta de cuero con documentos y catálogos inmobiliarios. ¿A qué hora volverás más o menos a casa? No lo sé exactamente, depende de cómo vaya todo, contestó Natalia, observando cómo su mujer comprobaba el contenido del bolso. Puede que por la tarde, o puede que más tarde. Depende de los clientes y del número de propiedades. ¿Y dónde vas a comer? ¿Quizá prepara algo y te lo deje en el frigorífico? No hace falta, gracias. Comeremos en algún café. Con los clientes es más cómodo así, se pueden discutir tranquilamente los detalles del trato. Se fue exactamente a las 10 de la mañana, dejando tras de sí una ligera estela del nuevo perfume y la sensación de algo no dicho. Sergio se quedó en casa con los niños, lo que últimamente se estaba volviendo cada vez más habitual. Iván holgazaneaba viendo dibujos animados en la televisión, desparramado en el sofá del salón. María tradicionalmente se encerró en su habitación con auriculares, fingiendo estudiar. «Papá, ¿hoy vamos a ir a algún sitio?», preguntó Iván al mediodía, cuando comían salchichas con macarrones que había preparado su padre. «En casa es aburrido, y fuera hace buen tiempo. ¿A dónde te gustaría ir?», se interesó Sergio, contento de tener la oportunidad de pasar tiempo con su hijo. «Vamos al parque. Han puesto columpios nuevos, muy altos. Ayer me contó Dimi que está genial columpiarse en ellos». «Excelente idea. ¿Llamamos a Marita para que venga con nosotros?». Pero María se negó categóricamente a ir de paseo. Dijo que había quedado con su amiga Nati, que tenían asuntos importantes. ¿Qué asuntos exactamente podían tener 2 chicas de 16 años? No lo especificó. Sergio e Iván se fueron al parque solos. En el parque había mucha gente, la típica estampa de los fines de semana. Muchas familias con niños de diferentes edades, parejas jóvenes, gente mayor paseando perros. Iván correteó con entusiasmo por la zona de juegos renovada, probó todos los columpios, toboganes y laberintos. Sergio se sentó en un banco cerca, observando a su hijo y al mismo tiempo a otras familias. Miraba a otros padres que jugaban con sus hijos junto a sus esposas. Los padres juntos columpiaban a los pequeños en los columpios, les sacaban fotos en los toboganes, compraban helados en la cafetería del parque. La comunicación familiar les parecía fácil y natural, evidentemente disfrutaban del tiempo que pasaban juntos. A Sergio se le encogió el corazón al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había visto una escena parecida en su propia familia. «Papá, ¿por qué mamá trabaja tanto últimamente?», preguntó Iván cuando volvían lentamente a casa por la alameda cubierta de hojas amarillas de otoño. «Antes no trabajaba tanto, pasaba más tiempo en casa. Ahora tiene un trabajo muy importante y de mucha responsabilidad, hijo. Hay que ayudar a la gente a comprar y vender pisos. Es un proceso complicado que requiere mucho tiempo y atención. Pero tu trabajo no es también de responsabilidad. Tú construyes casas, eso también es importante. Mi trabajo es diferente, Iván. Yo construyo desde la mañana hasta la tarde, y luego me voy a casa. Pero mamá tiene que reunirse con la gente a diferentes horas, cuando les viene bien». Sergio intentaba explicar la situación de forma que no disgustara al niño, pero él mismo se daba cuenta de que las explicaciones no sonaban convincentes. «Echo de menos a mamá, papá. Antes estaba más en casa, me ayudaba con los deberes, cocinaba comida rica.
Y ahora rara vez cenamos todos juntos. Sergio no sabía qué decirle a su hijo en respuesta a unas palabras tan sinceras y dolorosas. Él mismo experimentaba los mismos sentimientos, echaba de menos a su mujer no solo como hombre que echa de menos a una mujer, sino como persona que echa de menos a un amigo íntimo. Echaba de menos sus largas conversaciones nocturnas sobre planes y sueños, la discusión conjunta de los problemas y logros infantiles, la simple sensación de unidad familiar y comprensión mutua. En casa les recibió el silencio. María no había vuelto de casa de su amiga, aunque ya era de noche. Sergio preparó la cena para él e Iván, cenaron, vieron juntos una película en televisión. El niño se quedó dormido en el sofá junto a su padre, evidentemente se había cansado del paseo por el parque y del aire fresco. El domingo Natalia volvió exactamente a las 2 del mediodía, como había prometido. Parecía sorprendentemente descansada, fresca y evidentemente satisfecha con los resultados de los encuentros de trabajo. En la cara se dibujaba una sonrisa apenas perceptible, los ojos brillaban. ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Las visitas han sido exitosas? Preguntó Sergio, observando atentamente a su mujer. Simplemente estupendo, muy productivo. Hemos encontrado una buena propiedad, a los clientes les va a encantar seguro. Distribución acertada, barrio con futuro, precio razonable. ¿Y dónde habéis pasado la noche? ¿En un hotel? Sí, en un hotel pequeño cerca del complejo residencial. Era cómodo, por la mañana fuimos directamente a ver los pisos de obra nueva. ¿Y cuántos erais en el viaje de trabajo? 4 empleados. Yo, Andrés Jiménez, ahora dirige nuestro departamento y otros 2 compañeros de barrios vecinos. Natalia contaba con entusiasmo inusual y cierto impulso interior, pero al mismo tiempo de forma algo artificial. Demasiados detalles técnicos sobre distribuciones de pisos, infraestructuras del barrio, acceso al transporte, colegios y guarderías. Se creaba la impresión de que había preparado este relato de antemano, lo había ensayado. Durante la cena del domingo Natalia volvió a sumergirse completamente en su móvil. Se escribía con alguien muy activamente, los dedos corrían rápidamente por la pantalla, a veces sonreía involuntariamente al leer algún mensaje. Cuando Sergio preguntó quién escribía un domingo por la noche, contestó brevemente y un poco molesta, los compañeros discuten asuntos de trabajo. ¿Qué compañeros trabajan en domingo? Se extrañó Sergio. El negocio inmobiliario no conoce días libres. Los clientes llaman y escriben las 24 horas. Si no contestas rápido, se van con la competencia. La respuesta sonaba razonable, pero algo en la entonación de su mujer le pareció falso a Sergio. Demasiado rápida, demasiado preparada, como una frase aprendida de memoria. Antes de acostarse intentó abrazar a su mujer, apretarla contra sí, la había echado de menos durante los 2 días de separación. Pero Natalia se apartó suave pero resueltamente, evitando el contacto íntimo. Perdona, estoy muy cansada del viaje. Mañana, cuando descanse como es debido. Pero ese mañana nunca llegó. Y pasado mañana tampoco. La semana siguiente comenzó con que Natalia empezó a retrasarse en el trabajo aún más a menudo y durante más tiempo. Cada día aparecían nuevas reuniones urgentes, clientes importantes, asuntos impostergables que de ninguna manera se podían aplazar. Llegaba a casa a las 9 o 10 de la noche, y a veces más tarde, siempre cansada, silenciosa, sumida en sus pensamientos. Sergio intentó hablar con ella en serio el miércoles por la noche, cuando los niños ya dormían y nadie podía molestarles. Nati, ¿está todo bien en nuestra familia? Empezó cautelosamente, apagando la televisión y volviéndose hacia su mujer, que estaba tumbada al lado con el móvil en las manos. ¿A qué te refieres? Preguntó sin apartar los ojos de la pantalla donde parpadeaban mensajes. Tú y yo hablamos poco últimamente. Casi no conversamos, salvo de asuntos domésticos. Antes discutíamos planes, compartíamos impresiones del día. Es que trabajo mucho ahora. Por las tardes estoy muy cansada, solo quiero silencio y tranquilidad. ¿Quizá te cojas unas pequeñas vacaciones? Descansamos juntos, vamos a algún sitio. A los niños también les vendría bien. Ahora no puedo cogerme vacaciones de ninguna manera. Es temporada alta en el sector inmobiliario, hay muchas ofertas ventajosas. Si ahora pierdo la oportunidad, luego será tarde. ¿Y cuándo se podrá? ¿Al menos aproximadamente? No lo sé exactamente. Más cerca del invierno, puede ser. O para Año Nuevo.
Ya veremos cómo van las cosas. Bostezó, se volvió ostentosamente hacia la pared, dando a entender que la conversación había terminado. Sergio se quedó tumbado boca arriba, mirando al techo y reflexionando sobre cuándo y por qué sus relaciones se habían vuelto tan formales y frías. María estos días se volvió aún más retraída y distante. Después del instituto se iba directamente a su habitación, hacía los deberes o fingía hacerlos tras la puerta cerrada. Durante la cena familiar callaba, sumida en sus pensamientos, solo respondía a preguntas directas y eso con monosílabos. «Marita, ¿todo bien? ¿Ningún problema?», preguntó Sergio una noche cuando se quedaron solos en la cocina. «Sí, todo bien», contestó la hija sin levantar los ojos del plato. «¿En el instituto no hay problemas con los estudios o con los compañeros?». «No, todo en orden». «¿Quizá ha pasado algo? Puedes contármelo si tienes alguna preocupación». María levantó los ojos y miró a su padre seriamente, escrutadoramente, como evaluando si se podía confiar en él. «Papá, ¿los adultos siempre mienten a los niños o dicen mentiras?», preguntó inesperadamente. «¿Qué pregunta tan extraña es esa, Marita?». «Es que me ha picado la curiosidad. En el instituto discutimos este tema en clase de educación cívica. Los adultos intentan proteger a los niños de preocupaciones innecesarias. A veces no dicen algo duro o desagradable para no disgustar. Pero se hace por amor, no con mala intención». «Entiendo», asintió María. «O sea, que mienten, pero con buenas intenciones». La hija no dijo nada más sobre el asunto, pero Sergio no entendió a qué venía esa conversación filosófica. A los 16 años los niños a menudo hacen preguntas complicadas sobre la vida, pero algo en el tono de María le pareció inquietante. El viernes por la noche Natalia anunció que el fin de semana siguiente tenía otra vez un viaje de trabajo, un desplazamiento para inspeccionar un nuevo complejo residencial en las afueras. ¿Otra vez un viaje de trabajo?, se extrañó Sergio. «Sí. Vamos con los compañeros a inspeccionar un nuevo complejo residencial. Hay que estudiar detalladamente el objeto para los clientes potenciales, distribuciones, calidad del acabado, infraestructuras del barrio». «¿Y por cuánto tiempo?». «Solo una noche. El sábado por la tarde nos vamos, el domingo al mediodía vuelvo. El objeto es grande, hay que verlo todo cuidadosamente y discutirlo». Sergio quería hacer algunas preguntas más. ¿Por qué no se podía ir el sábado por la mañana y volver por la tarde? ¿Para qué había que pasar la noche obligatoriamente? ¿Quién más participaba en el viaje? Pero Natalia ya recogía las cosas enérgicamente, mostrando ocupación profesional. Metió en la bolsa de viaje ropa de cambio, el neceser, el cargador del móvil, un bloc con bolígrafo. El sábado transcurrió sorprendentemente tranquilo e incluso acogedor en familia. Sergio con los niños fue al supermercado grande, compró comida para la semana, juntos prepararon la comida, patatas fritas con carne. Por la tarde vieron por televisión comedias soviéticas antiguas que gustaban tanto a adultos como a niños. Por la noche jugaron a juegos de mesa, Monopoly, damas, dominó. Iván se reía de corazón cuando ganaba al Monopoly, comprando propiedades caras y cobrando alquiler a los otros jugadores. María también participó en los juegos familiares e incluso sonreía, aunque aún parecía distraída y pensativa, como si parte de sus pensamientos estuviera en algún lugar lejano. «Papá, ¿por qué mamá trabaja tanto ahora?», preguntó Iván antes de acostarse, cuando Sergio lo arropaba en la cama. «Antes no pasaba tanto tiempo trabajando. Ya hemos hablado de esto. Tiene un trabajo muy responsable, hijo. Hay que ayudar a la gente a resolver asuntos vitales importantes. Pero echo de menos a mamá, papá. Antes estaba más tiempo en casa, me leía cuentos, me ayudaba con problemas difíciles de matemáticas. Y ahora rara vez hablamos». Sergio no sabía qué decir a su hijo en respuesta a palabras tan sinceras y dolorosas. Él mismo experimentaba los mismos sentimientos, echaba de menos a su mujer no solo como hombre que echa de menos a una mujer, sino como persona que echa de menos a un amigo cercano. Echaba de menos sus largas conversaciones nocturnas sobre planes y sueños, la discusión conjunta de problemas y logros infantiles, la simple sensación de unidad familiar y comprensión mutua. El domingo Natalia volvió. Parecía sorprendentemente descansada, fresca y evidentemente satisfecha con los resultados del viaje. La cara ligeramente bronceada, como si hubiera pasado el tiempo no en interiores, sino al aire libre. En los ojos se leía satisfacción y alguna alegría interior. «¿Cómo ha ido el viaje de trabajo?».
¿El objeto ha resultado interesante? Preguntó Sergio, observando atentamente a su mujer. Simplemente estupendo, proyecto muy prometedor. Ha salido un buen objeto, a los clientes les va a encantar seguro. Acabados de calidad, distribución bien pensada, infraestructuras desarrolladas alrededor. Natalia contaba con notable entusiasmo e impulso interior, pero al mismo tiempo de forma algo teatral, artificial. En el relato había demasiados detalles técnicos sobre distribuciones de pisos, peculiaridades de las infraestructuras, acceso al transporte, cercanía de colegios y guarderías. Se creaba la impresión persistente de que había preparado este relato de antemano cuidadosamente, lo había ensayado mentalmente varias veces, pensando todos los detalles. Antes de acostarse, Sergio intentó abrazar a su mujer, apretarla contra sí, sinceramente la había echado de menos, quería sentir cercanía y calor. Pero Natalia se apartó suave pero muy resueltamente, evitando no solo la intimidad física, sino el simple contacto humano. Perdona, cariño, estoy muy cansada del viaje y de las impresiones intensas. Mañana, cuando descanse bien y me recupere. Pero ese mañana nunca llegó. Y pasado mañana tampoco. Y una semana después. Como si entre ellos hubiera crecido un muro invisible pero infranqueable de distanciamiento e indiferencia. El miércoles a Sergio se le acabó el trabajo a las 3 de la tarde. El cliente canceló la entrega de materiales, la obra se paró. Miguelito mandó a todos a casa hasta el día siguiente. Mañana desde por la mañana terminaremos el tejado, dijo. Descansad hoy. Sergio se montó en el autobús antes de la hora habitual. Por el camino pensaba qué podía hacer en casa. Subió al piso, sacó las llaves del bolsillo. En el piso estaba silencioso, pero no completamente vacío, se oían voces apagadas desde el dormitorio. Sergio se paró en el recibidor, aguzó el oído. La voz de Natalia y otra masculina. Hablaban bajo, casi susurrando. Se acercó silenciosamente por el pasillo al dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Por la rendija se veía el borde de la cama. Natalia estaba sentada en la cama con una blusa ligera, el pelo suelto. Al lado un hombre con camisa oscura, desconocido para Sergio. La mano del desconocido reposaba en el hombro de su mujer, los dedos le acariciaban el cuello. ¿Mañana podrás? Preguntaba en voz baja el hombre. Lo intentaré. Diré que tengo una reunión con clientes. Andrés, ¿y si él sospecha algo? No sospechará. Dijiste que no presta atención a tu trabajo. Sergio se quedó inmóvil en el pasillo. La sangre le martilleaba en los oídos, las manos se cerraron en puños. Andrés se inclinó hacia Natalia, la besó en los labios. No un beso amistoso, sino largo, íntimo. Natalia no se resistió, le rodeó el cuello con los brazos. Te echo de menos cuando no nos vemos, dijo ella. Y yo también. Qué bien que hoy haya salido a encontrarnos. No vendrá antes de las 7. Y los niños no estarán. Tenemos tiempo. Sergio empujó la puerta con el pie. Se abrió de par en par con estruendo, golpeando contra la pared. ¿Qué está pasando aquí? Natalia y Andrés se volvieron bruscamente. Natalia palideció. Andrés se levantó rápidamente de la cama, se arregló la camisa. Sergio, puedo explicártelo. ¿Explicar qué? Sergio dio un paso hacia la habitación. ¿Qué acabo de ver? No es lo que piensas. ¿Y qué es? ¿Una reunión de trabajo? Andrés intentó dirigirse hacia la puerta, pero Sergio le cortó el paso. ¿Tú quién eres? Andrés Jiménez. Trabajamos juntos Natalia y yo. ¿Trabajáis? ¿En mi cama? Sergio agarró a Andrés por las solapas, le empujó contra la pared. Este intentó liberarse, pero Sergio apretó más fuerte la camisa. Sergio, no hace falta. Gritó Natalia. Suéltalo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Sergio no soltaba a Andrés, le miraba a los ojos. Oye, podemos hablar tranquilamente. Contesta. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer? ¿Quieres que te detengan? Dijo Andrés. Piensa tú mismo lo que has visto. Sergio le soltó. Lárgate de mi casa. Ahora mismo. Podemos discutir. No hay nada que discutir. Fuera de aquí. Andrés cogió la chaqueta del respaldo de la silla, se dirigió rápidamente hacia la salida. Sergio le siguió. Y no vuelvas a aparecer por aquí.
Sergio, espera, Natalia les alcanzó en el pasillo. Vamos a hablar sin gritos. ¿Hablar? ¿De qué vamos a hablar? Andrés se puso los zapatos, agarró el pomo de la puerta. Natalia, te llamo mañana. No vas a llamar a ningún sitio. Sergio agarró a Andrés del hombro. Olvídate del camino hasta aquí. Vale, vale. Lo he entendido. Andrés salió rápidamente al rellano. Sergio cerró la puerta de un portazo, se volvió hacia su mujer. Natalia estaba de pie en el pasillo. La cara roja, los ojos brillantes de lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Sergio en voz baja. ¿Cuánto tiempo qué? No me tomes por idiota. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Sergio, no ha pasado nada. No me mientas. Pero sí te amo. Sergio pasó al salón, se sentó en el sofá. Natalia le siguió. Sergio, lo has entendido todo mal. Pero si me estás siendo infiel. No, no ha pasado nada, te lo has inventado todo. Sergio se levantó, se acercó a la cómoda. Cogió la fotografía familiar enmarcada, él con Natalia y los niños en el campo el verano pasado. Todos sonríen, se abrazan. Tantos años, Natalia. Tantos años juntos. Ya basta. 2 hijos. Un hogar. Una familia. El marco cayó al suelo, el cristal se hizo pedazos. La fotografía se partió por la mitad. ¿Para qué? Natalia se arrodilló, recogía los cristales. ¿Para qué has hecho esto? ¿Y para qué has hecho tú lo que has hecho? No sé de qué hablas. Natalia se levantó, se sacudió los cristales de las manos. Ya basta de circo. Ah, ¿quieres la verdad, Sergio? Entre nosotros hace tiempo que todo se acabó. Hace tiempo que no eres un hombre para mí. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. ¿Y eso te da derecho a serme infiel? Me lo da. Estoy cansada de fingir. ¿Fingir qué? Que estoy bien en este matrimonio. Que soy feliz. Sergio miraba a su mujer como si la viera por primera vez. Una mujer desconocida que hablaba del fin de su matrimonio como de algo natural. ¿Quieres el divorcio? No sé lo que quiero. Lo sabes. Si no, no te habrías acostado con otro. Sergio, ¿ahora estás contento cuando sabes la verdad? No. No estoy contento. Se sentó de nuevo en el sofá, cruzó los brazos sobre el pecho. Natalia calló durante mucho rato. ¡Qué miserable eres, Sergio! Sergio se levantó, pasó al dormitorio. Sacó del armario la maleta de Natalia, la tiró sobre la cama. ¿Qué haces? Recoge las cosas. ¿A dónde las voy a recoger? A donde quieras. A casa de tu Andrés. A casa de tus padres. Me da igual. Sergio, espera. Los hombres de verdad no actúan así. Recoge, te digo. Abrió los cajones de la cómoda, empezó a sacar su ropa interior, a meterla en la maleta. Natalia intentaba pararle, pero él apartaba sus manos. No me toques. Los niños. ¿Qué voy a decir a los niños? Dirás la verdad. Que eres una zorra. No te atrevas a hablarme así. Bueno, pues di que te has ido de viaje de trabajo. Esta vez para siempre. Natalia se sentó en el borde de la cama, se echó a llorar. Sergio siguió metiendo sus cosas. Cerró la maleta, la puso en el suelo. Vete, Natalia. Déjame despedirme de los niños. No. Por favor. Ellos no tienen culpa de nuestros problemas. No tienen culpa. Pero explicarles por qué se va mamá lo harás mañana. Por teléfono. Sergio cogió la maleta, la sacó al recibidor. Natalia le siguió, sollozando. Abrió la puerta de entrada, sacó la maleta al rellano. Vete. Natalia cogió la chaqueta de la percha, se puso las sandalias. Le temblaban las manos, no podía abrocharse los botones. Las llaves, dijo Sergio. ¿Qué? Las llaves del piso. Déjalas en la repisa. Sacó del bolso el llavero, lo puso junto al espejo. Que te atragantes. Pero que sepas que pronto me llevaré a los niños y el piso también. Y tú vivirás en una caseta como un perro. Natalia salió al rellano, cogió la maleta. Se volvió por última vez. Cabrón.
Cerró la puerta, giró la llave 2 veces. Se apoyó de espaldas contra la puerta, cerró los ojos. Natalia bajó al patio con la maleta en la mano. En la calle hacía fresco, no había cogido la chaqueta de abrigo. Sacó el móvil, marcó el número de su amiga Luz. Luz, soy yo. ¿Puedo ir a tu casa a pasar la noche? Claro. ¿Qué ha pasado? Luego te cuento. Estaré en 1 hora. Paró un taxi, dio la dirección. El conductor calló durante todo el trayecto, de vez en cuando miraba por el espejo la cara llorosa de la pasajera. En casa de Luz estuvo 3 días. La amiga no hacía preguntas innecesarias, pero se veía que la situación la tensaba. Al 4.er día Natalia encontró un anuncio de alquiler de una habitación en un piso compartido. La habitación era pequeña, con una ventana al patio. Los muebles viejos, pero limpios. Los vecinos variados, estudiantes, jubilados, gente divorciada. Natalia intentó llamar a María la primera noche. Marita, soy mamá. Ya lo sé. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está Iván? Bien. ¿Podemos quedar? Hablar. No quiero. Marita, por favor. La hija colgó el teléfono. Ya no contestó más llamadas. A Iván le escribió un mensaje: cielo, mamá te quiere mucho. Pronto nos veremos. No hubo respuesta. En el trabajo los compañeros la miraban raro. Alguien sabía algo, alguien se lo imaginaba. Andrés no había aparecido por la oficina desde hacía una semana. ¿Y dónde está Jiménez?, preguntó Natalia a la secretaria. Ha presentado la dimisión. Dijo que se mudaba a otra ciudad. Natalia sacó el móvil, marcó el número de Andrés. El teléfono estaba desconectado. 2 semanas después se encontró con Sergio en el colegio. Él iba a recoger a Iván de las clases extraescolares. Sergio, espera. Se volvió, la cara se puso dura. ¿Qué quieres? Hablar. De los niños. De los niños no hay de qué hablar. Ahora solo tienen un padre. Eso no está bien. Deben ver a su madre. ¿Deben? Deberías haber pensado en eso antes. Iván salió corriendo del colegio, vio a su madre y se paró. La cara se puso alerta. Hola, cielo. El niño no contestó, se acercó a su padre. Papá, vámonos a casa. Iván, mamá quiere hablar contigo, dijo Sergio. No quiero. Ivanito, te echo de menos. Pues yo no te echo de menos, contestó Iván y cogió a su padre de la mano. Vámonos, papá. Se fueron sin mirar atrás. Natalia se quedó junto a las puertas del colegio mirándoles marchar. En casa Sergio al principio bebía cada noche. Compraba cerveza en la tienda, se sentaba en la cocina y miraba a un punto fijo. María intentaba hablar con él, pero él contestaba con monosílabos. Papá, casi no comes nada. No tengo hambre. Tienes que comer. He hecho tus croquetas favoritas. Gracias, hija. Luego. Iván tenía miedo de acercarse a su padre. Se quedaba en su habitación, jugaba con el mecano o leía libros. Cuando Sergio ponía la televisión alta, el niño cerraba la puerta. Al cabo de un mes María no aguantó más. Papá, deja de beber. Lo pasamos mal cuando estás así. Sergio miró a su hija. En sus ojos había una tristeza adulta que no debería tener una chica de 16 años. Perdóname, Marita. No hace falta que pidas perdón. Hace falta que pares. Esa noche no compró cerveza. Se sentó en la cocina con té, ayudó a Iván a resolver problemas de matemáticas. Papá, ¿mamá va a volver?, preguntó Iván. No lo sé, hijo. ¿Y tú quieres que vuelva? Sergio pensó honestamente. No, no quiero. Y yo tampoco quiero, dijo Iván en voz baja. Me daba miedo cuando gritabais. Ya no volveremos a gritar. ¿Lo prometes? Lo prometo. Poco a poco la vida empezó a encauzarse. Sergio se hizo cargo de todas las tareas domésticas: cocinar, lavar, limpiar. Al principio salía mal, pero los niños ayudaban. María aprendió a cocinar platos sencillos, Iván recogía su habitación sin que se lo recordaran. Por las noches veían películas o jugaban a juegos de mesa. ¿Sabes, papá? Hasta me gusta que ahora seamos 3, dijo María una vez.
Nos hemos hecho más unidos. Sergio abrazó a su hija por los hombros. A mí también me gusta. Iván estaba sentado al lado, leyendo un libro. Oyó la conversación y se acercó a ellos. Y a mí también me gusta. Ahora somos como un equipo. Natalia intentó restablecer las relaciones durante varios meses. Escribía mensajes, venía al colegio, pedía encuentros a través de conocidos. Los niños la evitaban obstinadamente. Una vez se encontró con María en el centro comercial. Marita, por fin. Te he echado tanto de menos. Hola, mamá. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van los estudios? Bien. ¿Vamos a un café? ¿Hablamos? María miró a su madre atentamente. En los ojos no había rabia, sino indiferencia. No tengo tiempo. He quedado con una amiga. Marita, entiendo que he actuado mal. No hace falta que expliques. Lo entiendo todo. Entonces intentemos arreglar la relación. Es tarde, mamá. Demasiado tarde. María se dio la vuelta y se fue. Natalia se quedó entre los pasillos comerciales y comprendió que su hija tenía razón. En el piso compartido había ruido y no era acogedor. Los vecinos reñían, sonaba música alta, olía a comida ajena. Natalia compraba comida preparada en la tienda, comía sola. El trabajo ya no le daba placer. Los clientes la irritaban, los compañeros la evitaban, los jefes le daban tareas sencillas. La carrera se había parado. Por las noches se sentaba en su habitación y recordaba las cenas familiares, la risa infantil, los paseos juntos. Lo que había parecido aburrido y rutinario ahora se le antojaba un paraíso perdido. El divorcio no salió según el plan. El piso se quedó para Sergio, ya que era suyo antes del matrimonio. Los niños también se quedaron con él. Y ahora Natalia tenía que pagar una pensión alimenticia por los niños a su exmarido. Medio año después Natalia intentó reunirse con los niños oficialmente a través de los servicios sociales. Llegó a la hora señalada a la sala especial. ¿Mamá? Iván entró con la trabajadora social, parecía asustado. Hola, cielo. El niño se sentó en el extremo opuesto de la mesa. María ocupó el sitio junto a él. ¿Cómo van las cosas en el colegio?, preguntó Natalia. Bien, contestó Iván. Ahora voy al círculo de matemáticas. Eso es estupendo. ¿Y tú, Marita? Me preparo para los exámenes. ¿Qué vas a estudiar? Empresariales. Papá me ayuda con la elección de universidad. La conversación resultaba formal, tensa. Los niños contestaban cortésmente, pero fríamente. La hora del encuentro se hizo eternamente larga. ¿Quizá nos volvamos a ver?, preguntó Natalia antes de irse. Si queremos, ya llamaremos nosotros, dijo María. No llamaron. Sergio con los niños poco a poco crearon nuevas tradiciones. Idas al cine los sábados, paseos por el parque los domingos, cocina conjunta en los días festivos. Papá, ¿no piensas casarte otra vez?, preguntó María el día de su 17º cumpleaños. No, no pienso. ¿Por qué? Os tengo a vosotros. Es suficiente. Pero cuando crezcamos, te quedarás solo. Ya veremos. Por ahora no me apetece buscar a nadie. Iván escuchaba la conversación montando un puzzle en el suelo. Y yo quiero que papá no busque a nadie, dijo. Así estamos bien. Ivanito tiene razón, estuvo de acuerdo María. Realmente estamos bien. Por la noche de ese mismo día a Natalia le llegó un mensaje de María: hoy cumplo 17 años. Lo hemos celebrado los tres, papá, Iván y yo. Ha estado genial. Natalia miraba la pantalla y comprendía que había perdido no solo la familia, sino la infancia de sus hijos. Cumpleaños, éxitos en el colegio, primeros enamoramientos, todo eso ahora pasaba sin ella. Se tumbó en la cama estrecha de la habitación ajena y por primera vez en muchos meses lloró de verdad. No de pena por sí misma, sino por comprender lo que había perdido para siempre. En la habitación de al lado sonaba música, alguien se reía, la vida continuaba. Solo que no su vida. Esa se había acabado el día que eligió un capricho pasajero en lugar de la familia. Ahora solo quedaba vivir con esa elección y sus consecuencias.